Bueno, continuando con el programa, tenemos que decir que el lunes hubo una marcha ¿no? que se realiza todos los años acá en Argentina, digamos que se recuerda, ¿no? El 24 de marzo del 76, cuando la dictadura militar asumió el poder, ¿no? mediante un golpe de Estado. Sí. Los golpes de Estado en esa época eran muy comunes, y este tuvo la particularidad de asesinar a mucha gente, sí, y quitarle los derechos a muchas otras, ¿no? Sí. En nombre de te vayas a saber uno qué cosas, ¿no? Sí, vaya a saber. La verdad que nosotros vamos a escribir una opinión porque Luciano, ¿no? hizo un trabajo y vamos a... Sí, principalmente yo estuve el lunes en la famosa marcha. Sí. Estuvimos en Plaza de Mayo desde más o menos las 3 de la tarde hasta las 5:30, y luego fuimos a la ex-ESMA, y bueno, todos los años desde hace 3 o 4 años que vamos yendo, ¿no? a la marcha del 24 de marzo, porque hace muchos años atrás no teníamos tampoco tanta conciencia. Eso, digamos, como que hubo un cambio cultural, ¿no? Que después, bueno, supongo que mañana nos vamos a referir a eso, pero fuimos a la marcha muy masiva. Después de la marcha de las agrupaciones más ligadas a kirchnerismo, vino otra marcha masiva más, de las agrupaciones más de izquierda, que estaban separadas, y luego se nos convocó a un acto en la ex-ESMA para conmemorar los 10 años de que Néstor Kirchner transformó eso en museo de la memoria, ¿no? Sí, digamos que hay posiciones encontradas, ¿no? respecto al 24, que se ha politizado muchísimo, ¿no? esta fecha, obviamente, y cada sector político hace su lectura, ¿no? y critica, en este caso la izquierda, ¿no? critica más al posicionamiento que ha tenido el oficialismo respecto al 24 de marzo, pero creo que es un error, ¿no? Esto Sí, de dividir la marcha en dos tendencias, porque la verdad que le quita representatividad, le quita presencia y fuerza, ¿no? a la marcha. Sí, y yo creo que igual eso que quería analizarlo mañana, pero creo que es como vos decís, que es un error usar la marcha del 24 para combatir a este gobierno, que puede tener muchísimos errores y cuestiones, pero en tema de... Se escucha mucho eso, que el gobierno se apropió de los derechos humanos y todas esas cosas. Realmente nosotros creemos, o por lo menos yo, vos podés tener una visión diferente, creo que hay una pequeña diferencia entre vos y yo, por lo que vengo escuchando de todas las veces que hablamos. Acá hubo un presidente que cambió la historia respecto de la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, es inevitable reconocerle a Kirchner lo que hizo. Ojo, también lo criticamos porque a veces, y bueno, las organizaciones de izquierda más aún, critican a quien yo voy a nombrar ahora. No nos olvidemos que si bien tuvo que terminar retrocediendo, hubo otro presidente democrático que juzgó a los militares, que fue Alfonsín, y que nosotros entendemos que terminó retrocediendo porque prefirió fortalecer la democracia cuando había amenazas todavía. Lo que se llamaba el partido militar estaba muy fuerte y había altas amenazas de un golpe, y este presidente tuvo que ceder. Yo creo que muchas veces estos líderes tienen la posibilidad de ver un poco más allá, previendo que en algún momento alguien iba a continuar lo que le había empezado, tuvo que ceder, ¿no? A veces hay que ceder. La política es el manejo de diferentes cantidades de poder, y cuando uno está en inferioridad de condiciones, muchas veces tiene que ceder. Si no, pasa lo que pasa con la otra cosa que vamos a hablar, que es con el conflicto docente de la provincia de Buenos Aires. Cuando nadie cede, no se rompen las relaciones, ¿no? Entonces, sí. Ahora, Luciano, vos tenías el trabajo preparado en etapas, ¿no? En esta primera etapa íbamos a hablar de lo que fue la dictadura del 76, de algunos de sus intereses que estaban detrás. Los vamos a nombrar
O sea, es tanto lo que hay para hablar de la dictadura del 76 que tomamos una pequeña parte y así todo el informe va a resultar extenso. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en lo que fue la represión ilegal desde parte del Estado, porque queremos que... Recién Violeta decía antes de entrar al aire que bueno, ella ya sabe todo esto. Nosotros todavía creemos que hay mucha gente que no sabe. Si bien estos últimos años hicieron que esto se ponga se pongan en un lugar central en la sociedad y que la conciencia colectiva respecto de lo que fue la dictadura del 76 cambie, porque yo me crié en una familia donde parecía que estaba bien lo que habían hecho los milicos. Yo me crié con eso, me crié en un colegio donde no se nos enseñaba absolutamente nada de lo que había pasado, ¿no? Videla era un presidente más, no. Bueno, eso cambió después del 2004 para acá. Sin embargo, hay mucha gente que todavía se anima a cuestionar o a decir que hubo una guerra o a decir estupidez. Entonces nosotros, lo que hice yo, este trabajo que preparé, es traer más que nada algunos testimonios de víctimas para ver si podemos entender que no estamos hablando de una boludez. Estamos hablando de los delitos más aberrantes que pueden existir, ¿no? Porque aparte son propinados por el Estado, que tiene mucho más poder que cualquier otra persona, cualquier civil. Y esto lo traje porque ya me pasó 2 veces de estar en la ESMA y caminar por ahí. Se genera una sensación muy difícil de explicar. No se puede explicar con palabras, ¿no? La sensación de donde muchas personas estaban siendo torturadas y masacradas y pibes estaban siendo robados. Bueno, hoy se llena de pibes jóvenes, alegres, de música. Entonces es como una sensación, como que uno está en un lugar que no termina. Se sienten cosas en el cuerpo que no se pueden explicar. Porque lo que ocurrió ahí es un horror. Bueno, hoy es un espacio abierto a la comunidad, al que se puede ir, se puede visitar, se puede caminar, etcétera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso después lo vamos a describir más. Pero bueno, vamos tratando de arrancamos con el... Sí, de escuchar lo que tenés escrito y por ahí en cada punto de aparte te paramos y Dale. Vemos si hay alguna opinión y demás. Dale. Bueno, dice 24 de marzo, Día de Memoria por la Verdad y la Justicia. Así se llama el feriado. Hago un paréntesis. Tuve uno que me dijo, ¿por qué tantos feriados, no? Porque encima hay gente que le parece que es una estupidez este feriado. ¿De qué hablamos cuando conmemoramos esta fecha? Podríamos sintetizarlo diciendo una sola palabra: horror. O quizás 2, nunca más. Sin embargo, engloba una conjunción de hechos tan macabros que ni me animaría a decir, que no hay sintetización posible. Es por ello que en Socios decidimos dedicar parte del programa de hoy, y quizás del de mañana, a la conmemoración de esta fecha que representa sin ninguna duda la página más negra de la historia argentina. En este 2014, como recién decíamos, además de que se cumplieron 38 años de este golpe cívico-militar, conmemoramos 10 años del inicio de un cambio de época. Pues el 24 de marzo de 2004, un presidente, llegado del sur, con una escasa cantidad de votos, tuvo la valentía política de transformar la historia. Por lo tanto, hoy recorreremos lo que fue el proceso y luego hablaremos, si es posible, de el cambio que hizo Kirchner. Ahora vamos a leer un parrafito del libro Lo pasado pensado de Felipe Piña. Bueno. El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos. Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo. Pocos días después, la Junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue presentado en un comunicado de prensa oficial como un profesional moderado, lejano de los extremos ideológicos y militante católico. Se había perpetrado un nuevo golpe de Estado
que, al igual que los anteriores, contaba con el apoyo de importantes sectores, sobre todo los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa que colaboraron en la preparación de la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis. La Iglesia Católica, dirigentes políticos y sindicales, que aunque no dieron un apoyo explícito, tampoco se pronunciaron en contra. Un puntito acá. Sí. ¿Cómo se prepara un pueblo para la represión? La respuesta, si bien parece sencilla, escasas veces es comprendida por el individuo. Y de ahí el éxito que suele tener esta preparación, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen? Infunden miedo, pánico. Ejemplos sobran, y los hay muy cercanos. El uso de la palabra terrorismo viene seguido de las represiones más cruentas. Y acá digo, dejad que un par de aviones estrellen contra los 2 edificios más emblemáticos de New York, que el pueblo apoyará la destrucción de aquellos que supuestamente perpetraron el golpe terrorista. Una persona, a la que le tengo mucho cariño, de verdad, mucho cariño, me dijo hace unos años, en una discusión, ¿no? La situación del terrorismo en la Argentina era insostenible, no había otra solución. Es decir, que estos tipos llegaron al poder después de haber instalado la sensación de terror. Antes del golpe se instaló la sensación de terror, por los medios de prensa y obviamente por algunas organizaciones armadas que colaboraban, no queriendo con esto, pero colaboraban con esto, ¿no? Justificaron su accionar en la destrucción de estas organizaciones armadas. Sin embargo, para el 76 las organizaciones armadas habían sido diezmadas por la represión de la AAA, que fue una organización paramilitar creada en democracia que se le adjudica al brujo López Rega, un amigo que nos trajo Perón de España, ¿no? Entonces, la represión llegó a las organizaciones armadas, pero también a dirigentes gremiales, estudiantiles, militantes de partidos políticos. Es decir, que el argumento del combate a la lucha de armada le queda demasiado chico a esta masacre. Ahora vamos con otro, si te parece, vamos con otro fragmentito del libro de Piña que me parece que es interesante. ¿Lo tenés? Yo. Según el informe presentado en 1984, una vez recuperada la democracia por la CONADEP, la represión fue una acción terrorista realizada desde el Estado, dividida en 4 momentos: el secuestro, la tortura, la detención en un centro clandestino y la ejecución. Los secuestros se realizaban generalmente por la noche, en los domicilios de las víctimas, con gran ostentación de armas y despliegue de personal y vehículos. También se realizaron secuestros en los lugares de trabajo. Luego del secuestro se procedía al saqueo de la vivienda y en algunos casos se obligaba a la víctima a ceder la propiedad a sus secuestradores. El segundo momento era la aplicación de métodos de tortura, entre ellos la picana eléctrica y las violaciones sexuales fueron los más frecuentes. La tortura se utilizaba en un primer momento para obtener información, pero la prolongada utilización de esta tenía por objetivo el castigo por pensar diferente y la destrucción de la dignidad del detenido. Algunos secuestrados murieron durante las sesiones. Los restantes permanecieron detenidos en centros clandestinos que funcionaban en unidades militares o dependencias policiales. Mediante las denuncias de las víctimas y de sus familiares pudo saberse de la existencia de más de 400 lugares de detención, distribuidos por todo el país. La mayoría de estos detenidos fueron asesinados y sus cuerpos se enterraron en fosas comunes de los cementerios, bajo la denominación DNN. Otros fueron arrojados al mar. Por eso no se habla de muertos sino de desaparecidos. La CONADEP documentó más de 9.000 casos de personas desaparecidas, pero aclaró que existían muchos más, que no habían sido denunciados. Los organismos defensores de los derechos humanos reclaman por 30.000. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 personas secuestradas, torturadas y ejecutadas sin juicio. Pero aún falta lo que para mí es la parte más oscura, que ahí va a leer Leus. Ajá. Bueno, acá Felipe Piña dice que los niños que nacieron mientras sus madres estaban detenidas se transformaron en parte del botín a repartir. No dice por qué, ¿no? Dice que en algunos casos fueron criados por los propios asesinos de sus padres o entregados a otros integrantes de las fuerzas de seguridad. Muy, ¿no? Muy extraño, ¿no? Acá dice como botín, ¿no? Como un botín de guerra, ¿no? Que se entregaban a los Era padres. para salvarlos a los chicos, los salvaban de la surdez de sus padres. Claro, querían reconvertirlos. Sí. Este es el reclamo que realizan todavía hoy
Las abuelas. Las abuelas. Sí. La restitución de sus nietos a sus verdaderas familias. Hay aproximadamente 500 familias que han denunciado nietos perdidos y a la fecha creo que son 110 los que se han recuperado, ¿no? Yo digo, todavía después de esto hay que escuchar que algunos hablen de guerra. Recuerdo cuando fue el caso de los hijos de la dueña de Clarín, que se esgrimía el argumento de que los jóvenes tenían derecho a negarse a hacer el análisis de ADN. Como si no hubiera derecho de aquellos que son sus familiares a no saber dónde están los nietos, sobrinos, hijos, que le fueron sustraídos por estos sinvergüenzas. ¿Ustedes entienden lo que es que te roben un hijo? Porque vos ponele que vos sos de subversivo, todo esto que decían estos hijos de puta, ¿no? Entonces te boletean. Les robaban los bienes, les robaban las casas, les robaban los hijos. Y lo que significa para alguien que le sustraigan su identidad, es decir, vos sos hijo de una persona, de un laburante, y no te das cuenta, o sea, y te crían en una familia de otro, pero no es porque tus padres no te quisieron tener. No te abandonaron y te dejaron en una canastita, no, te robaron. Es uno de los peores delitos que se puede cometer. Ni los nazis hacían estas cosas. Y esto parece que, bueno, que alguna gente acá todavía no termina de entender. Porque no se termina de entender el tema. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en esto. Esto es aberrante. Así que bueno, no sé, Leu, si te parece, después para el último bloque dejamos unos testimonios para ver si nos podemos acercar un poquito más al horror. Uh-huh. Sí, en esta primera parte, ¿no? Contamos cuáles fueron los resultados de esto, ¿no? Hay mucha gente que cuestiona el número, ¿no? Como si el número de 30.000 desaparecidos fuera lo importante. Mucha gente dice no fueron 30.000, bueno, etcétera, ¿no? Acá lo que nosotros creemos es que hubo un acto de profunda injusticia con todo un pueblo, ¿no? Que avanzaba hacia sus conquistas, ¿no? Las conquistas de sus derechos. Y eso tuvo que ser detenido, ese avance, con represión. ¿Por qué ningún partido político podía instalar lo que ya en el mundo se había instalado hace un tiempo largo, que era digamos, todas las medidas, ¿no? Llevadas adelante por lo que hoy se denomina el neoliberalismo? ¿Qué era esto? Era desestatizar todo el sistema económico de un país, ¿no? Pasarlos a manos privadas, pasar todos los recursos naturales a manos privadas para que se disminuya el costo, ¿no? De extracción de estos recursos. Entonces, no hubo otra forma, porque la democracia populista que plantearon en todos los pueblos estos gobiernos no lograron mejorar las condiciones para ese capitalismo que pretendía gastar menos guita, ¿no? Entonces hubo que hacer por medio de la fuerza una conquista, ¿no? de estas medidas económicas. Incluso ahí dice que también la idea de la apertura de importación y de pulverizar la industria tenía aparejada detrás un debilitamiento de lo que era, digamos, la clase obrera argentina, ¿no? Hoy recién estamos reconstituyendo esa clase obrera, porque entre los milicos y la década del 90 no nos dejaron nada, ¿no? Hoy las luchas son mucho más difíciles, hay una clase obrera repartida. Bueno, también hay que asumir las responsabilidades que tenemos, ¿no? De no ponernos de acuerdo entre nosotros, la falta de organización, esto que hablábamos recién al principio, ¿no? 4 marchas para conmemorar el 24 de marzo, cuando debería ser una sola, porque estamos todos del mismo lado. O sea, sabemos quién es el enemigo. Sin embargo, la izquierda tiene eso, ¿no? El exceso de idealismo, le digo yo. Pero bueno. Sí, vamos a ver cómo se construye esto, ¿no? Lo cierto es que acá no lo construye ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni nadie, sino esto lo construyen, ¿no? La subjetividad del pueblo. Todo lo demás es momentáneo y dura muy poco tiempo. Entonces, lo que hay que tratar es que el pueblo sea el que empuje hacia las medidas que
que se tienen que tomar. Si el pueblo no quiere acompañar, digo, bueno, será una vanguardiada, y si es una vanguardiada, todos sabemos los costos, ¿no?, de esa vanguardiada. Yo no voy a andar... Yo en su momento tenía, y creo que sigo teniendo, ¿no?, afinidad por la toma del poder en términos, ¿no?, de organizaciones políticas que se lo planteen, pero la verdad es que sé que se paga un costo alto si decidís seguir ese camino. Lo sé, lo tengo bien claro, y no voy a andar reclamando justicia de este sistema, no, ni llorando ni quejándome por lo que hizo el sistema. Pero bueno, tampoco por eso voy a dejar de criticar o de marcar las contradicciones que tiene este sistema, como son estas, ¿no? Utilizar la fuerza para detener los procesos de los pueblos. Bueno, son 8:33. Vamos a un tema musical. ¿Qué tenemos para escuchar hoy, Violet? Estoy pensando. Ajá. Morrissey. Bien, vamos a escuchar Morrissey. ¿Qué tema? Es muy largo el tema. Please, 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 let me get what I want. Muy bien. Por favor, déjame tener lo que quiero. Ahí vamos.